bienvenida a todos los hermanos, los amigos que se están conectando por intermedio de esta plataforma del Facebook en vivo y en directo. Les mandamos un cordial saludo a los que se comunican con nosotros de todas partes del mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Queremos decirles que el día de hoy estamos inaugurando nuestro nuevo lugar de reuniones en el centro de los Llanos de Aridane, en la galería del túnel del Edén. Estamos acá ahora instalados en esta nueva etapa como iglesia, donde estamos comenzando otra vez después del desconfinamiento. Amén. Entonces, sean todas y todos bienvenidos en medio de nosotros, y rápidamente quiero invitarles a que usted abra su Biblia en el libro de los Efesios, capítulo 6. Vamos a estar leyendo la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: Efesios 6:12 dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Ese es el texto que estamos tomando como base el día de hoy para hablar acerca de un tema que lleva por título la batalla de la mente. Para los que les gusta apuntar, los que les gusta llevar notas, Efesios 6:12, vamos a hablar hoy acerca del tema que lleva por título la batalla de la mente. ¿Me permite leer esta versión? ¿Cómo dice la versión? Como dice esta versión de Judía, ¿no es cierto? Pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. ¿Qué versión es esa? La Biblia mesiánica. Esa es la Biblia mesiánica. Tremendo. Entonces, ese es el texto que nosotros vamos a tomar el día de hoy para hablar acerca de este tema, que es bastante interesante, porque en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, es una batalla que nosotros vamos a librar día y noche en nuestra mente, con ideas, con pensamientos, con conceptos, con noticias que se dan, que se corren a nivel nacional, a nivel internacional. Y es una lucha, una batalla que nosotros tenemos que librar en nuestra mente. Y es por eso que el día de hoy, pues, vamos a hablar acerca de este tema que lleva por título la batalla de la mente. Y podemos comenzar diciendo que la vida de todo creyente, desde el mismo primer momento en que se convierte a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, comienza en su vida una carrera de constantes luchas y batallas. Pero, escúcheme bien, como lo acabamos de leer aquí en las Escrituras, dice la palabra de Dios que tu lucha y que mi lucha no es contra tu suegro, no es contra la suegra, no es contra el jefe, no es contra tus hijos, no es contra tu cónyuge, no es contra tu pastor o contra tu vecino, sino que dice la palabra de Dios que es contra seres espirituales, es decir, contra el
nosotros hablamos de luchas y de batallas, lo primero que se nos viene a la mente es un enemigo contra el cual nosotros vamos a luchar o a combatir. Se nos viene a la mente un campo donde se va a desarrollar la batalla. Se nos vienen a la mente armas de guerra, estrategias de combate, objetivos de ataque, tácticas de avance, entre otras cosas. Pero todo esto dentro de una guerra de tipo espiritual, donde el principal campo de batalla es la mente del ser humano. Amén. Gloria a Dios. Ahora escúchame bien. Quien controle tu mente, te controla a ti. Porque la mente es donde funciona el razonamiento y la lógica del hombre. Es lo que humanamente nos indica lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe hacer y lo que se debe dejar de hacer. Es decir, que la mente se conecta directamente con la voluntad del ser humano. Y la voluntad del ser humano es la parte donde se toman las decisiones entre una cosa y la otra, entre lo santo y lo profano. Y a su vez, tanto la mente como la voluntad trabajan juntas con las emociones del hombre. Es decir, la parte del ser humano donde se mueve el afecto, donde se mueven los sentimientos de los seres humanos, conocidos también como las emociones. Amén. Pero, como los hijos de Dios, no nos movemos por emociones, sino por convicción en la revelación de la palabra de Dios en nosotros, nos convertimos en personas espirituales, es decir, en personas que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Esas son las personas espirituales. Amén. Por eso la Biblia dice que tenemos armas carnales, porque somos seres humanos de carne y de hueso, pero también dice que los hijos de Dios tenemos armas, pero de tipo espiritual, porque nosotros nos movemos, los hijos de Dios, en un mundo y en una dimensión de tipo espiritual. Amén. Entonces, en esta guerra de tipo espiritual, el principal campo de batalla es la mente del ser humano. Y cuando venimos del mundo y nos convertimos a Cristo, nuestra mente necesita ser transformada, necesita ser renovada por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces surge una primera pregunta. ¿Por qué tenemos que buscar la renovación de nuestras mentes? Porque la mente se convierte en un gran castillo o en una gran fortaleza donde se resguardan cosas valiosas o importantes para la vida de personas. Esa es la función de una fortaleza, resguardar y proteger. ¿Y sabe usted cuáles son esas cosas valiosas o importantes que protegen la mente del hombre? Conceptos, filosofías, corrientes de pensamiento o patrones de conducta que aprendimos en la escuela de la vida y que conducen el destino de las personas aquí en la tierra. ¿Ya usted ve? Por eso es que cuando nosotros llegamos a los caminos de Cristo, necesitamos renovar nuestras mentes para que podamos transformar nuestras vidas. Como alguien dijo en una oportunidad, cambia tu manera de pensar para que pueda cambiar tu manera de vivir. Amén. Gloria a Dios. Mire, una persona se conduce en esta vida de acuerdo a la información o patrones de conducta que maneja en su mente. Por eso usted puede ver hoy día personas que visten muy bien, que viven en lugares muy lujosos, que viven en esta tierra como los reyes, pero que se comportan como bastardos o como seres irracionales. Y por el contrario, usted también puede ver personas que se visten con ropa muy humilde, personas que viven en lugares donde no hay ningún tipo de lujo, que viven en sectores muy pobres del mundo, pero donde quiera que ellos
en la mente. Y en la mente es donde nosotros tenemos toda esa información que controla el comportamiento de los seres humanos. Amén. Mire, la Biblia dice, tal cual es el pensamiento interno del hombre, así es lo que él manifiesta por fuera. Es decir, que nosotros somos o manifestamos por fuera lo que somos internamente. Eso lo dice la palabra del Señor. Ahora escúcheme esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret hizo su aparición en el escenario terrenal y comenzó a desarrollar su ministerio aquí en la tierra, una de las principales tareas a las que Él se dedicó fue a destruir y a derrumbar los falsos conceptos y la falsa filosofía o equivocada de los escribas y de los fariseos de aquel entonces, quienes eran los que dirigían la cultura de la nación. Es decir, quienes les indicaban al pueblo a lo que ellos debían rendirle culto y a lo que no debían rendirle culto. Y es por eso que usted en las Escrituras puede ver a Jesucristo o puede observar a Jesucristo siempre refutando lo que decían los escribas y los fariseos. Jesucristo le decía, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, entonces golpeaba la filosofía de ellos para derribar esos conceptos e imponía lo que dice la palabra de Dios. Cuando le traían a una mujer que habían conseguido en el hecho del adulterio, le dijeron, Señor, hemos conseguido a esta mujer en el mismo hecho del adulterio. Y la ley dice que tenemos que apedrearla. Y cada uno traía una ñasca en la mano, listo para apedrear a la mujer. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, recibían conceptos que venían del reino de los cielos y que derribaba lo que las tradiciones y las costumbres de este mundo decían, porque no podían luchar, no podían combatir contra esos conceptos que Jesucristo de Nazaret lanzaba delante de ellos. Amén. Ahora, si los religiosos estaban equivocados, el destino de la nación estaba en peligro, como en efecto sucedió con el pueblo de Israel. Por eso es que nosotros siempre debemos preocuparnos por conocer las raíces de cada cultura y de cada nación donde nosotros vivimos, para saber lo que está en línea con la palabra de Dios y lo que no. Porque esa palabra cultura significa culto, o viene de la raíz de la palabra culto, a lo que tú le rindes culto. Y entonces muchas personas, ya por cultura, no porque esa es mi cultura, porque eso es lo que dice la tradición, se comporta de una manera sin importarle que con lo que está haciendo está ofendiendo o desagradando a Dios. ¿Ya usted ve? Entonces, es por esto que la mente es identificada en las Sagradas Escrituras como una fortaleza mental, donde se pueden guardar ideas, conceptos, pensamientos buenos o pensamientos malos. Es decir, un lugar donde se imparten órdenes para conducir el estilo de vida de una persona aquí en la tierra. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para transformar esos pensamientos o esos conceptos equivocados que ya aprendimos en la escuela de la vida y vencerlos? Esa es la pregunta. Y la Biblia nos enseña que para poder enfrentar esos pensamientos negativos, primero tenemos nosotros que renovar nuestra mente con los conceptos de la palabra de Dios. ¿Ya usted ve? Porque traemos del mundo una serie de conceptos equivocados, errados, y son los que conducen nuestra vida. Pero cuando llegamos a Cristo, ya no es como dice el mundo, ya no es como decía mi abuelito, mi abuelita, ahora es como dice la palabra de Dios. Y por eso necesitamos renovar ahora nuestra mente. Fíjese lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Nos dice el apóstol Pablo
¿qué debemos hacer nosotros con nuestra mente? Mire, ¿qué hacemos con nuestra mente? Aquí dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta aquí en la tierra. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos da tres palabras claves o fundamentales. Primero dice, no os conforméis, es decir, no te dejes amoldar, no te dejes aclimatar por las cosas de este mundo, de este siglo, por las corrientes de donde quiera que nosotros estemos o vayamos. Por eso donde quiera que usted llegue, donde quiera que yo llegue, nosotros no tenemos que amoldarnos a la cultura de nadie, porque su cultura y mi cultura es la que viene del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Yo no tengo que amoldarme a nadie. Los demás son los que tienen que amoldarse, no a mí, sino a lo que dice la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No te dejes amoldar a las cosas de este siglo. Y sigue diciendo, sino transformaos. Esa palabra transformaos en los originales griegos es la palabra metamorfos. Y de ahí viene la palabra metamorfosis, que es aquel cambio o aquella transformación radical que puede experimentar la vida de un ser humano o la vida de un ser vivo. Por ejemplo, usted sabe cómo comienza ese insecto volador bien bonito, hermoso, que todos conocemos como mariposa. ¿Sabe cómo comienza? Como una oruga. Comienza como una oruga, un gusanito feo, horrible, que se va transformando, que se va evolucionando y se va convirtiendo después en lo que nosotros vemos al final, una hermosa mariposa. Entonces dice el apóstol Pablo, no te dejes amoldar a este siglo, a este mundo, sino transforma tu vida. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Dice, de la renovación. ¿Sabe usted lo que significa la palabra renovación? Es una palabra compuesta. Que significa repetidamente. Innovación viene de la palabra nuevo. ¿Ven? Es decir, poner algo nuevo repetida y constantemente. Entonces nos está diciendo el apóstol Pablo que no nos transformemos, no nos amoldemos a el sistema de este mundo, sino que nos transformemos, que cambiemos, demos un vuelco. El que robaba no robe más, dice Pablo, el que adulteraba no adultere más, el que mentía no mienta más, y que seamos entonces conocidos por las cosas positivas y buenas que ahora tenemos en la vida. Y entonces dice, ¿cómo? Renovando tu mente, es decir, repetidamente poniendo conceptos nuevos en tu mente, y esos conceptos nuevos son la palabra de Dios. ¿Ven? Porque dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿ven? En tu mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, para que experimentes en carne propia que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Esto no es un cuento de camino, esto no es una fábula de hombre, esto no es una historia, esto es real. La palabra de Dios es real, el reino de Dios es real, nuestro Dios maravilloso es real y es maravilloso y está aquí en medio de nosotros. ¿Me dice amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces surge otra pregunta, pastor, ¿y cómo podemos hacer para luchar y combatir contra esos pensamientos que vienen a nuestras mentes y nos dominan para terminar haciendo lo que no queremos? ¿Cómo podemos? Bueno, yo no sé si usted ha escuchado
un dicho popular que dice que nosotros no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, sobre nuestro espacio. No podemos evitarlo. Pasan águilas, pasan zamuros, cóndores, pasan de todo. No podemos evitarlo. Pero sí podemos evitar que las aves vengan a ser nido en nuestra cabeza. Entonces, nosotros no vamos a poder evitar que el diablo te lance dardos de pensamientos venenosos. No lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que de nuestra mente vaya a nuestro corazón y nos domine. Entonces tenemos que nosotros poner una alcabala mental para que todo lo que escuchamos, para que todo lo que nosotros vemos, nosotros lo filtremos por lo que dice la palabra de Dios y no baje de la mente a nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, allí es donde comienza la batalla de la mente. ¿Cómo? Primero renovando nuestra mente con lo que Dios dice en su palabra. Y después que nosotros renovamos nuestra mente, entonces vamos a tener nosotros argumentos para enfrentar todo pensamiento, toda filosofía, todo concepto, toda cultura equivocada que el diablo quiera poner delante de nuestro camino. Porque ya ahora, yo con la renovación de mi mente y con el conocimiento de la palabra, yo enfrento esos conceptos, los argumentos por lo que Dios dice en su palabra, y no les queda otra alternativa que derribarse y derretirse delante de la poderosa palabra de Dios. Amén. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 10. 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Otra vez, el apóstol Pablo, que conocía o tenía información de lo que es la milicia, de lo que es la guerra, de lo que es la batalla, él asemejaba o relacionaba el conocimiento de la palabra de Dios con la guerra de tipo espiritual que nosotros estamos hablando. Una guerra que comienza aquí en la mente. Amén. Miren lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 10, del 4 al 6, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tremenda revelación hay en esta palabra, porque si nosotros no nos transformamos y somos obedientes a lo que Dios dice en su palabra, entonces, como termina diciendo aquí, lamentablemente usted va a ser como címbalo que resuena, como dice, como metal que suena hueco y vacío. Es decir, va a soltar palabras que no van a tener efecto. ¿Por qué? Porque la palabra es real, pero si yo soy un desobediente, esa palabra no va a tener efecto sobre el reino de las tinieblas. Amén. Ok, entonces, comienza el apóstol Pablo diciendo que las armas de nuestra milicia, es decir, que nosotros los hijos de Dios tenemos armas. Nos indica en este pasaje que los hijos de Dios tenemos armas, pero no carnales, sino espirituales. Y la principal arma en la que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy es la palabra de Dios. ¿Sabe? Pero no es la única arma que usted tiene y que yo tengo. Porque aparte de la palabra de Dios, nosotros tenemos otras armas que son la sangre de Jesucristo, la oración, el ayuno, la intercesión, la unción de Dios, la presencia del Espíritu Santo, y para ustedes contar. Pero el apóstol Pablo dice que las armas, en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia
no son carnales. Entonces nos preguntamos, o vamos a preguntarnos, ¿cuáles son esas armas carnales? Importante la pregunta, ¿verdad? Mire, cuando a una persona lo critican o lo ofenden con razón o sin razón, la tendencia de cualquier ser humano que no ande en el espíritu es la de defenderse o la de vengarse. Esa es un arma carnal. Defenderse con sus propios razonamientos o con sus propias manos. Pero ¿cuál sería el arma espiritual de un creyente, de un cristiano? Bueno, dice la palabra de Dios: bendecid a quienes os maldicen y perdonad a quienes os ofenden. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, porque esa es nuestra arma espiritual, la palabra del Señor. Amén. Entonces, una primera arma carnal, defenderse con sus razonamientos o con sus propias manos, las personas. Alguien dijo en una oportunidad que cuando usted se defiende por su propia cuenta, usted le está quitando el derecho a Dios de que te defienda a ti. Porque si te defendiste ya la primera vez, Dios dice, como dicen las leyes, una persona no puede ser juzgada o condenada 2 veces por el mismo delito. Entonces, si ya la persona a quien ofendieron se defendió, entonces ya Dios dice, ya yo no te puedo defender, porque ya te defendí. Amén. Ese es un arma. Número 2, cuando una persona natural atraviesa por problemas económicos o financieros, su reacción inmediata es la de pedir dinero prestado a los bancos o a los prestamistas. Ese recurso ideológico es un arma carnal. Pero el arma espiritual de un hijo de Dios sería sembrar dinero en el reino de Dios, ministrarle sus diezmos a Dios, entregarle primicias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que todo lo que tú pongas en las manos de Dios terminará multiplicándose en tu vida. Porque Dios no se queda con nada de lo que tú le das. Esas son nuestras armas espirituales. ¿Me dicen amén? Ahora escúchame. Mire, luchar desde un mundo físico, que es donde nosotros los seres humanos vivimos, contra un mundo espiritual, que es desde donde se mueve el diablo y sus demonios, sería una gran desventaja. Sería una pelea dispareja, porque el mundo físico en el cual usted y yo nos movemos está bajo los pies del mundo espiritual. Lo quieran aceptar o no los seres humanos, pero esto es una gran realidad de aquí al Japón, de aquí a la China. Así de sencillito. El mundo en el cual nosotros vivimos, el mundo físico, está bajo los pies del mundo espiritual. Por ejemplo, cuando Dios creó al primer hombre, lo hizo perfecto. Lo tenía todo, no le hacía falta absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque no existía el pecado ni existía la enfermedad. Pero desde que el hombre pecó y desobedeció a Dios, a partir de ese momento entra en la vida del hombre la enfermedad, la muerte y la miseria económica. Porque todo eso vino como consecuencia del pecado. Y quienes se mueven detrás de todas esas cosas es el diablo y sus demonios. Ya ven el origen de la muerte, de la enfermedad, de la miseria, de la tristeza, de la opresión, ¿de dónde viene? Del mundo espiritual. Entonces, esto quiere decir que cuando el hombre natural, quien no conoce de las cosas de Dios, trata de luchar contra un cáncer en la vida de un ser humano, entendiendo que el cáncer tiene su origen en el mundo espiritual, porque es consecuencia del pecado. Entonces, cuando quieren luchar contra un cáncer y le aplican rayos láser a una persona, le aplican terapias, le aplican quimioterapia como parte del procedimiento para tratar de eliminar las células cancerígenas, déjeme decirle que no están atacando aquella fuerza espiritual que es la que alimenta esa enfermedad, sino que están atacando
otras partes del cuerpo del ser humano y la están deteriorando, porque esa intervención quirúrgica afecta a otros órganos del cuerpo que sí estaban en buen estado. Entonces, ese desconocimiento o ignorancia del ser humano propicia una pelea dispareja, porque no estamos atacando la fuente principal que está provocando la enfermedad con armas espirituales, sino a otras partes del cuerpo con armas carnales, que al final lo que hacen es volver a reproducir las células cancerígenas. Y esto sería una gran desventaja, usar armas carnales contra un enemigo que tiene raíces espirituales. Amén. Por eso el reino de las tinieblas necesita tomar el control de tu mente, que es su campo de batalla, para controlar tu vida, infiltrando ideas, conceptos, patrones de conducta que te hagan creer que estás dando los pasos indicados que tú debes dar en esta vida, sin importar si puedes estar desagradando a Dios o no. ¿Ya usted ve? Por ejemplo, mire, hay personas en esta vida que defienden las enfermedades porque su padre, su abuelo, su tatarabuelo padecieron de azúcar en la sangre, de alta presión, de problemas cardíacos, de problemas en los riñones. Entonces ellos piensan que ellos también deben sufrir de lo mismo, porque esa es su herencia, cuando en realidad eso no es así, porque para eso vino Jesucristo de Nazaret a esta tierra, para llevarse en la cruz del Calvario todas las enfermedades y para que nosotros no tuviésemos que padecer por ellas. Dice amén. Pero esas personas se resisten a creer que no es de esta manera. Ellos prefieren creer en la mentira del diablo. Lo que el diablo les sembró en su mente, las reciben en su cuerpo, las aprueban en su vida, se las firma el diablo porque se pusieron de acuerdo con él y listo. Las personas se mueren y los mata la enfermedad. Eso es una fortaleza mental que hay que derribar, porque es mentira. Para eso Jesucristo de Nazaret vino a este mundo. Dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, y si Él las llevó, entonces ¿por qué yo tengo que llevarlas? Yo no las llevo. Alguien me preguntó, entonces, ¿y por qué te enfermas, pastor? Yo no estoy diciendo que no me enfermo. A mí me puede venir una gripe, me puede venir una tos, me puede venir un dolor de cabeza, me puede venir un dolor de estómago, pero una cosa es que venga y otra cosa es que yo la acepte. ¿Ven? Porque así como vino, en el nombre de Jesús te tienes que ir. Yo no la acepto, yo no la recibo, yo la rechazo y la echo fuera. ¿Por qué? Porque yo sé lo que mi Señor hizo por mí. Aceptar yo una enfermedad es negar todo lo que Jesucristo padeció por mí en la cruz del Calvario. Y no en vano llevó latigazos, escupidas, puntapiés, golpes, varazos y todo lo que le hicieron a mi Señor Jesucristo, para que yo no la lleve. Entonces, no estoy diciendo que no van a venir, pero así como vienen en el nombre de Jesús, se tienen que ir, porque yo no las acepto, no las acepto. Pastor, pero es que me duele, pero no lo acepto. Pero tengo el chichón, pero no lo acepto. Pero es que aquí no lo acepto. Hasta que se tiene que ir en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora, escúchame bien esto. Miren, el diablo no puede entrar en tu mente porque a él le da la gana, porque él es bravucón. Porque déjeme decirle que el diablo no puede entrar en ningún lugar donde no lo inviten. ¿Sabía usted eso? El diablo no solo puede entrar, él no puede entrar donde no lo inviten, sino que él puede entrar es donde es bien recibido. ¿Ya usted ve? Entonces por eso es sutil y por eso él tiene que utilizar palabras sutiles, solapadas, para infiltrar en la mente, en el corazón de las personas, porque él necesita controlar tu mente. No es tan bruto como muchos pensaban, que el diablo es tan bruto. No, el diablo es inteligente también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el diablo establece una fortaleza en la mente de una persona? ¿Cómo? Mire, los pensamientos del diablo
penetran en la mente de las personas en forma de conceptos equivocados que Él sutilmente te envía o te los presenta a través de conversaciones tóxicas con otras personas, hasta que de tanto escucharlas, las apruebas en tu mente y terminas defendiendo con tus propias palabras y tus propios razonamientos esos conceptos, algo que Él quería que tú defendieras. Eso es una fortaleza mental. Ideas que tú defiendes y recuerdas en tu mente sin querer cambiarla, aunque no tengas la razón. Eso se llama una fortaleza mental. Dicho en otras palabras, una fortaleza mental es una mentira del diablo escondida dentro del razonamiento del ser humano, esperando que las personas se pongan de acuerdo con él para que posteriormente la defiendan. ¿Ya usted me escuchó eso? Interesante, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo, decíamos que en el versículo 4 decía, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Que nuestras armas, dijimos ya, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas mentales. Esto quiere decir que todos esos argumentos que las personas defienden con su razonamiento, que nos llevan a resistir las cosas de Dios y que se convierten en fortalezas mentales dentro de ellos, nosotros podemos derribarlas con la poderosa palabra de Dios. ¿Cómo dijo, pastor? Con la poderosa palabra de Dios. Es decir, argumentándoles con lo que Dios dice en su palabra, porque la palabra de Dios es como un martillo que golpea la roca y la desmenuza hasta que la desintegra. Y no hay nada en este mundo que pueda resistir y contradecir la palabra de Dios. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de pensamientos, de conceptos, de ideas equivocadas. Y así fue que Jesucristo de Nazaret enfrentó al diablo. Lo enfrentó ¿cómo? Con la palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Amén? ¿Lo ha leído? Cuando Jesucristo estaba en el desierto, que el diablo le tentaba. ¿Con qué lo tentaba el diablo? Con una media verdad. Utilizaba parte de la palabra y parte mentira. ¿Y con qué le respondía Jesucristo? Con la palabra. Utilizaba la palabra. Satanás le decía, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Y qué le decía Jesús? Le respondía por la palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya usted ven? Por eso es que nos conviene renovar nuestra mente, porque el diablo te va a tratar de agarrar la palabra, te la va a confundir para manipularte. Y es por eso que vemos hoy tantas iglesias religiosas caer en el extremo de la religiosidad en el mundo, ¿ven? Haciendo cosas que ellos creen que agradan a Dios, cuando en realidad no lo es así. Amén. Entonces, luego sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 5, o leemos otra vez del 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ya hablamos de las armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas mentales. ¿Cómo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Porque no existe nada en este mundo que se resista a la palabra de Dios y que no se someta al señorío de Jesucristo de Nazaret. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Mire cómo dice. Por lo cual, Dios también
le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A su Hijo Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Ya usted ve? Un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que tiene tanto poder que no tiene límites, porque se doblará delante de ese nombre toda rodilla de lo que está en el cielo, toda rodilla de lo que está aquí en la tierra, y toda rodilla de lo que está debajo de la tierra. No hay límites. ¿Quién se puede resistir al señorío de Jesucristo? Nadie. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos argumentos? Abre tu mente, que el Espíritu Santo te quiera ministrar el día de hoy. Yo te pregunto, ¿cuál es ese argumento que el diablo te ha metido en tu cabeza para que no puedas servirle a Dios? Porque hoy lo vamos a derribar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 5. Otra vez volvemos, 10:5, derribando argumentos. La pregunta es, ¿cuáles son esos argumentos que el diablo te metió en la cabeza para que tú no le puedas servir a Dios? Algunos dicen, pastor, lo que pasa es que cuando yo estaba pequeño, mis padres me decían que yo no servía para nada. Y es por eso pues, que yo no me atrevo a servirle al Señor. Pero si tú le creíste esa mentira al diablo, mire, nunca vas a prosperar en nada de lo que tú hagas en este mundo, porque te creíste esa mentira. Porque si recuerdas en tu mente esa mentira y la defiendes como una fortaleza, siempre te va a ir mal. Siempre, porque ya lo estás repitiendo. Ahora déjame decirte que eso es una gran mentira, es una gran falsedad. ¿Por qué? Porque todo ser humano es tan valioso para Dios en este mundo que Dios fue capaz de sacrificar la vida de su unigénito Hijo Jesucristo de Nazaret por amor a ti y por amor a mí. Con todos los errores que nosotros hayamos cometido en este mundo, Dios siempre va a apostar por nosotros. Amén. Algunos otros dicen, pastores, que yo no puedo servir dentro de la iglesia porque no me alcanza el tiempo. Otro argumento del diablo. Pero déjame decirle que esa es otra mentira, porque si no te alcanzara el tiempo, entonces no durarías 4 y 5 horas navegando por las redes sociales, por internet, viendo Netflix y pegado en una computadora. Si tenías 4 y 5 horas para estar gastándola o desperdiciándola en esas necedades, pero no tienes tiempo para las cosas de Dios. Si hay tiempo, es cuestión de organizarnos nosotros, de planificarnos bien y darle el primer lugar a Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el argumento que el diablo te ha metido en tu cabeza para no diezmar y para no ofrendar? Para aquellos que me están escuchando. Pastor, es que yo he visto cómo se roban los diezmos. Bueno, déjeme decirle que yo sé que han ocurrido casos en la vida, pero ¿sabe qué? Eso no es la regla. Porque yo tengo más de 25 años llevando un ministerio con integridad a mucha honra. Y en 30 años que ya voy a cumplir junto con mi esposa, mire, no ha existido nadie en los caminos de Cristo que se levante y pueda decirme a mí que yo me robé el dinero del Señor. Y así mismo yo puedo decir que he conocido miles de ministerios que son íntegros, que son honrados. Entonces, el hecho de que haya existido una excepción no quiere decir que es la regla. ¿Me dice amén? Entonces, cuando tú te crees esa mentira del diablo, porque fulano de tal se robó los diezmos, lo aceptas y la defiendes con tu razonamiento, pues ya te pusiste de acuerdo con el diablo y no esperes que te vaya bien. Porque yo conozco miles de personas que no diezman porque creen en esa mentira del diablo y ganan muy bien
pero siempre están gastando más de lo que ganan. Y trabajan, y trabajan, y trabajan, y trabajan, y nunca tienen nada. Así como la canción de aquel hombre allá en Venezuela. Tanto trabajar y no tengo nada. Entonces, esta es la forma de cómo trabaja el diablo en la mente de los hombres. Te envía una mentira en forma de pensamiento. Si la aceptas, si la crees, ya te estás poniendo de acuerdo con él. Te la firma el diablo y no te puede ir bien porque el diablo no es amigo de nadie. No es amigo de nadie. Entonces, como esas cosas hoy día te están haciendo caer la venda de los ojos, estás recibiendo esta revelación de la palabra del Señor, ya no será más así en tu vida. Yo lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque cuando te vengan esos pensamientos a tu mente, de aquellas cosas que van en contra de los principios de la palabra de Dios y que no te dejen hacer la voluntad de Dios, entonces párate firme y dile al diablo: diablo, yo no acepto esas ideas. Diablo, yo no acepto esos pensamientos. Diablo, yo no apruebo la tristeza. Yo no apruebo la pobreza. Yo no apruebo la enfermedad. Yo no apruebo las maldiciones generacionales. Porque ahora yo, como hijo de Dios, tengo un nuevo ADN en mi vida. Tengo una herencia que viene del reino de los cielos. Y ahora mismo yo hago cautivo esos pensamientos y los llevo a la obediencia en Cristo Jesús. Y los someto, los destruyo y los desplazo de mi mente. Amén. Amén. Así es que tenemos que actuar. No podemos evitar que vengan esos pensamientos, pero ya renovamos la mente con la palabra de Dios y con esa es la que argumentamos y le hacemos frente al diablo. Por eso, desde que llegamos aquí hace un año, yo les decía a las personas: le voy a poner una tarea, léame 3 capítulos del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento. 3 del Antiguo, 1 del Nuevo. 3 del Antiguo, 1 del Nuevo. Todos los días, 3 del Antiguo, 1 del Nuevo. Mire, a la vuelta de un año, hoy ya usted se hubiese leído toda la Biblia, 66 libros. Pregunto, ¿cuántos se lo han leído? Ay, Padre de la gloria. Entonces, por eso es importante ser obediente a las cosas de Dios. Ahora, estamos viviendo en un mundo que está lleno de pensamientos de maldad, de pobreza, de enfermedad, de tristeza. Te prende la radio, mala noticia. Pone la televisión, mala noticia. Sale a hablar con el vecino, mala noticia. Prende el celular, mala noticia. Por todas partes. Y tú vas a tener que pararte firme y tener argumentos para enfrentar al diablo cuando lleguen esos pensamientos a tu mente, así como cuando tú le argumentabas a tu papá, a tu mamá, a tu pastor. Claro, cuando no tenía esta revelación, claro que no le va a argumentar más. Usted sí se va a parar contra el diablo y le va a argumentar: diablo, la palabra de Dios dice esto, esto y aquello. No, que tú no sirves. La palabra de Dios dice que me amó Dios tanto en el mundo que fue capaz de dar a su Hijo unigénito. No, que tú no puedes hacer esto. La palabra de Dios dice que todo lo bueno en Cristo que me fortalece. Como hacía Jesucristo de Nazaret. Jesucristo enfrentaba al diablo con la palabra del Señor. Amén. Entonces, para batallar o para pelear esta batalla de la mente y derribar todos esos pensamientos, todas esas ideas que vienen del reino de las tinieblas para neutralizarte en la obra de Dios, primero tienes que renovar tu mente con la palabra del Señor. Y después los argumentas, como dice el apóstol Pablo, los sometes en el nombre de Jesús y los llevas a la obediencia. Amén. Pero para llegar a ese paso, vamos a hablar más adelante, en otro domingo, de que primero tenemos que someter los deseos de la carne. Someter al viejo hombre, para poder nosotros decirle no al pecado, no a la tentación, no a todo aquello que me separe de las cosas del Señor. Y que posteriormente
analizamos esos pensamientos, esa idea, y los sometemos a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hacemos morir los deseos de la carne y nos sometemos nosotros en las manos de Jesucristo y nos convertimos en esos instrumentos que Él necesita para llevarlos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Amén. Gloria a Dios. Bien, mi estimado amigo, mi estimada amiga, usted que me está siguiendo en este momento por las redes sociales y me ha entendido el mensaje que acabamos de dar acerca de la batalla de la mente, yo te voy a pedir que tú puedas abrir tu corazón, que tú puedas abrir tu boca y puedas repetir conmigo a partir de este momento esta oración. Repita conmigo: Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy rompo con toda práctica de ocultismo, de vicio, de idolatría, de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, pues yo le felicito. Dice la palabra que te convertiste ahora en un hijo o una hija de Dios. Y como hijo de Dios, ahora cuentas con el respaldo del Padre, el respaldo del Hijo, el respaldo del Espíritu Santo y el respaldo de todos los ángeles del cielo que están ahora a tu favor y a tu alrededor. Así que te felicito por esa decisión. Si tienes la palabra de Dios, te invito a que leas todos los días 3 capítulos del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento, y usted verá que a la vuelta de un año se ha leído toda la Biblia, la palabra de Dios, para que puedas renovar tu mente y puedas enfrentar esta batalla que se libra en tu mente. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.